Introducción al campo jurídico, tema de la clase, crítica feminista del derecho. Hay una foto de una mujer que es Catherine McKinnon. Hay una foto de una mujer que es Anne Sterling. 1. La diferencia entre sexo y género. Buenos días, alumnos y alumnas. La clase de hoy la vamos a dedicar a la unidad 1.4 de nuestro programa, que es la crítica feminista del derecho. Lo que vamos a tratar es cómo el derecho, como práctica social, ha sido durante mucho tiempo, y lo sigue siendo en algunos aspectos, diferenciador y discriminador de la mujer. Es decir, que desde una mirada crítica a partir de los feminismos es posible interpelar al derecho en general y a muchas de sus instituciones en particular, a fin de poner en evidencia esa situación de poder, esa situación de dominio que durante siglos ha tenido como víctima a la mujer, como perjudicada a la mujer. Entonces, la crítica feminista del derecho lo que va a hacer es aportar una mirada que de algún modo interpela esa característica patriarcal de los sistemas jurídicos a través de los años. Lo primero que tenemos que hacer es indagar muy brevemente en qué consiste el denominado sistema sexo-género, ya que ha sido de algún modo la base que ha tenido en cuenta los distintos feminismos. Cuando hablamos de sexo nos estamos refiriendo a las características fisiológicas y biológicas de un ser humano cuando nace. Es decir, en cuál es el aparato reproductor, los cromosomas. Si es cromosoma XY, se le asignará el molde de varón; si es cromosoma XX, el de mujer. Estas características del cromosoma sexual, o estas características de la sexualidad basada en esas diferencias, si uno se pone a pensar, en principio no deberían ser tan problemáticas, porque son datos de la propia biología. Pero lo que ocurre es que es a partir de esa diferencia que se ha construido la segunda noción que estamos comentando, que es el término de género. Porque género implica una construcción social y por lo tanto histórica acerca de las características que socialmente se asignan a un ser humano a partir o tomando como base aquella diferencia sexual. Es decir, si a una persona se le asigna la característica de varón, o se le asigna el dato biológico de varón, socialmente se le van a asignar determinadas características en su forma de hablar, en su forma de expresarse, en su forma de relacionarse con los demás. Y también la sociedad va a esperar de él determinado rol que se llama los roles de género. Por ejemplo, el hombre proveedor. En cambio, si la nota biológica del ser humano al nacer es mujer, se le van a asignar determinadas características, determinadas funciones, determinados modos. Es decir, la mujer
históricamente va a ser relegada a las tareas de cuidado del hogar, a las tareas de cuidado de los hijos, y también se espera de ella determinadas formas, en cuanto a las formas de hablar, en cuanto a las formas de vestirse. Entonces, es a partir de esa diferencia entre género y sexo que se construye este sistema sexo-género. Una de las cosas que tiene el sistema sexo-género es que se suele decir de que la categoría sexo es inmodificable, es al ser un dato de la naturaleza es inmutable, no puede cambiarse. Y lo que va a cambiar, lo que va a evolucionar es el género. Así, por ejemplo, lo que se espera de una mujer en el siglo XVIII no es lo mismo que lo que se espera de una mujer en el siglo XX. Las características, el comportamiento, el modo de ser de la mujer del siglo XX no es lo mismo que el rol de género de hace 4 siglos. El género cambia. Pero hoy en día se puede decir de que ambos conceptos están en discusión. No solamente el sexo, sino el género. También el sexo está en discusión porque algunas investigaciones han demostrado que no solamente existen 2 cromosomas que se diferencian, sino que habría otros cromosomas más. Y además, los grandes avances de la ciencia, los grandes avances de las investigaciones biológicas, nos llevan a pensar de que es posible de que la característica sexual no sea tan inmutable ni inmodificable. Lo cierto es que este sistema sexo-género ha sido importante porque los distintos feminismos lo han tenido en cuenta a los fines de constituirse como corrientes. Entonces, lo que vamos a ver ahora es qué es el feminismo y cuáles son sus corrientes más importantes. Ahora volvemos. 2. El feminismo y sus corrientes. Como dijimos en el punto anterior, al principio las luchas feministas utilizaron este sistema sexo-género para denunciar un sistema desigual que consistía en asignarle a la mujer determinadas características que se la vinculaban, que anidaban en esas diferencias biológicas al nacer. O sea, los feminismos desde un inicio luchan contra esos denominados estereotipos del género. No ponen en duda el sistema sexo-género, cosa que va a ocurrir muchos años después. Pero sí el feminismo en su lucha es una lucha contra los roles de género, contra las características de género que son definitivamente características de desequilibrio, de asimetría y de desigualdad entre el hombre y la mujer. Generalmente se entiende por feminismo un compromiso político, o sea, es un conjunto de personas e ideas, pero en lo sustancial es un compromiso político con la idea de que en las sociedades, y aún en las sociedades contemporáneas, las mujeres son las perdedoras del juego social y nuestras sociedades son patriarcales porque implican una supremacía de lo masculino. ¿Cuáles son los tipos de corrientes del feminismo? Más que nada en lo que hace al desarrollo de nuestra materia, que es una materia de índole jurídica. Bueno, casi todas las lecturas, casi todos los textos parecen coincidir en algo.
el primer disparador feminista fue un libro del año 1949 de la escritora y filósofa Simone de Beauvoir, que va a acuñar una frase que hizo historia, que es: la mujer no nace, sino que la mujer se hace. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Miren lo importante de esta expresión. Al decir la mujer se hace, nos está diciendo que el rol de mujer es una construcción histórica, que no tiene por qué vincularse con el nacimiento, sino con un hacer. Y esa mirada de Simone de Beauvoir nos hace preguntarnos, por ejemplo, si la mujer se hace, quiere decir de que la mujer es una construcción cultural. Y si es una construcción cultural, ¿por qué se construyó de determinada manera? ¿Por qué fue construida? Y más que nada, ¿quién construyó a la mujer de determinada manera? Una cuestión que muchos años después, en un libro muy importante de Guy Rubin, que es Tráfico de Mujeres, va a ahondar en esa construcción, va a ahondar en la genealogía, en la historia de esa construcción, que Guy Rubin lo va a ver en principio, al igual que Engels, en la división social del trabajo. Es decir, una mujer que tenía como función preparar la comida, cuidar a los hijos, y el hombre que era el que salía a la sociedad a recolectar y cazar. Entonces, esas tareas domésticas en una y tareas sociales en otra fue configurando una especie de psiquismo diferente en las mujeres y en los varones. Pero, como decíamos en la primera parte, esta frase de Simone de Beauvoir obviamente se ancla en el sistema sexo-género, que está puesto en discusión, tanto el sexo como el género. Ambos términos es posible de construirlo hoy en día. Lo cierto es que el sistema sexo-género fue muy útil durante muchos años para esa denuncia que los colectivos feministas han hecho de las sociedades patriarcales, y más que nada en los años 60 y 70, 1960 y 1970, donde es posible distinguir dos tipos de feminismos. Uno es el feminismo de la igualdad y otro es el feminismo de la diferencia. Vamos primero al feminismo de la igualdad. Este feminismo es el que lucha contra la discriminación de la mujer. Es el feminismo que va a poner en evidencia la exclusión, la discriminación y las notables diferencias en las relaciones de poder y en los roles asignados al varón en contra de la mujer. Y a su vez este feminismo de la igualdad suele diferenciarse en los feminismos liberales clásicos, en los feminismos sociales y en el feminismo radical. Empecemos por el primero. Los feminismos liberales clásicos son aquellos que a partir del siglo XIX, más que nada a finales del siglo XIX, van a poner énfasis en lo que denominamos los derechos humanos de la primera generación, que son los derechos humanos que estaban en auge en esa época, que tienen que ver con los derechos de la libertad, y fundamentalmente van a estas luchas de las mujeres, van a poner énfasis en determinadas instituciones como la educación, como el sufragio femenino, y van a luchar porque hasta ese momento las mujeres estaban excluidas de disfrutar de estos derechos humanos tan esenciales, aun cuando sean derechos humanos de la primera generación. Fíjense ustedes, por ejemplo, la importancia que ha tenido esta lucha en la educación superior. Ha sido una larga lucha contra la discriminación por razones de género. Yo recuerdo que haber visto hace muchos años una película
que a principios del siglo XIX, no me acuerdo si era 1812, una mujer que es Miranda Stewart, que quería estudiar medicina en Edimburgo, solamente lo pudo hacer disfrazada de varón, o sea, simulaba ser un varón para poder graduarse. Entonces empieza una lucha por la cual va a llevar muchísimo tiempo tratar de restablecer esas condiciones de igualdad. Voy a dar algunos datos para que tengamos en cuenta el cual ha sido algunos hitos de esa lucha. En 1826, recién en 1826 en Boston, se abre una primera escuela secundaria para mujeres. En 1831, los Estados Unidos ven por primera vez una mujer graduada en educación superior, que se trataba de una farmacéutica que se graduó en la Universidad de Missouri. Recién en el año 1880, la mayoría de los países centrales empiezan a abrir sus universidades a las mujeres. Ahora, fíjense ustedes, en Inglaterra, por ejemplo, hubo que esperar hasta 1975 para que algunas universidades admitieran mujeres solteras, porque solamente se podía admitir mujeres casadas e incluso en muchas de ellas tenían que tener la autorización del marido. Estamos hablando del año 1975. Recién en 1980, es decir, hace muy poco, en los Estados Unidos se logró que haya un equilibrio de 50% y 50% en la cantidad de estudiantes universitarios de nivel superior. Y recién en 1992 Europa tuvo su primer mujer decana de una facultad. Recién en 1996 la Corte Suprema de los Estados Unidos, en un fallo, declaró inconstitucional los reglamentos del ejército que admitían solamente a varones. ¿Y qué decir del sufragio femenino? Durante toda la historia, el sufragio fue considerado solamente un derecho del varón. Recién en el año 1848, a partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se consagró la igualdad en el sufragio. Y casi todos los países del mundo, recién a mediados del siglo XX, estamos hablando de 1945, 1947, es recién en esa época cuando se admite el voto femenino, como ocurrió en Argentina, como ocurrió en Francia, aun cuando algunos países habían tenido a principios del siglo la incorporación de la mujer al derecho del sufragio, como fue el caso de México en 1917, luego de la Revolución Mexicana, en la Unión Soviética en 1917, luego de la Revolución Bolchevique, e incluso algunos países de Europa. Ahora, otros países de Europa, como por ejemplo Suiza, recién en el año 1971 admitió el voto de las mujeres. Es decir, estos derechos liberales clásicos han tenido una lucha muy larga, una lucha muy difícil, pero aún así se han podido conseguir grandes conquistas a partir de estas reivindicaciones. Distinto ha sido el caso de los denominados feminismos sociales, porque en ese caso lo que hay que poner en juego, lo que confronta estos derechos sociales es el libre mercado. Y luchar contra el libre mercado es una misión extremadamente difícil. Dentro de los feminismos sociales tenemos que distinguir a su vez dos cuestiones. Uno son los feminismos sociales que implican que los derechos humanos de la segunda generación, estamos hablando del reconocimiento de las tareas de cuidado de la mujer, sean asumidas por el Estado. O sea, implica un rol activo del Estado, y los feminismos sociales implican fundamentalmente en el ámbito laboral, por ejemplo, que haya igualdades entre el hombre y la mujer. Y también aquí ha sido una lucha
una lucha difícil, porque fíjense ustedes, recién con la sanción del nuevo Código Civil y Comercial del año 2014 se reconoce a las tareas domésticas como un trabajo que tiene que ser reconocido y expresado económicamente. Por ejemplo, en una división, en un divorcio, las mujeres que han tenido tarea de cuidado, se les da un reconocimiento económico. Y aún hoy, algunos estudios demuestran que en el año 2020, en la Argentina, sigue habiendo una brecha salarial de por lo menos un 16 o un 17% abajo de las mujeres con relaciones a los hombres. Estos se llaman los feminismos sociales. Pero también dentro de esta rama están directamente los feminismos socialistas, que son aquellos que nos van a decir de que la lucha contra el patriarcado no puede ser escindida de la lucha contra el sistema capitalista. Ambos se reclaman mutuamente. Hay patriarcado porque hay capitalismo, y hay capitalismo porque hay patriarcado. De manera de que la lucha contra el patriarcado tiene que ir al unísono de la lucha contra el capitalismo. Estos planteos han sido efectuados fundamentalmente por las mujeres que militaban en los partidos socialistas o en los partidos comunistas, como en Alemania el caso de Clara Zetkin, que en la primera internacional socialista nos va a decir que incluso los derechos de las mujeres no son homogéneos, es decir, los intereses de las mujeres también están situados dependiendo de la clase que tengan. Pero lo cierto es que los feminismos socialistas van a considerar de que no hay una lucha contra el patriarcado si también no se trata de luchar contra el capitalismo, que es el sistema. En esta división del trabajo, en esta diferenciación entre explotación y explotado, lo que también encuadra dentro del fenómeno del patriarcado. Entonces tenemos el feminismo, dentro del feminismo de la igualdad, los feminismos liberales clásicos, los feminismos sociales y socialistas, y también habría una tercera modalidad, que es el feminismo radical. Esto es un feminismo en la cual va a disputar y va a poner énfasis en determinados aspectos como el abuso sexual, la violación, el tráfico de personas, y una de sus representantes más importantes es una profesora que se llama Catherine McKinnon, que escribió un texto muy importante que se denomina Feminismo Inmodificado. Ahí McKinnon ha tenido una influencia importante en cuanto a distintas legislaciones que en los Estados Unidos se han ido incorporando con los años, muy de a poco, como por ejemplo el acoso sexual, que era una práctica que de alguna manera estaba solapada, estaba invisibilizada, y a partir de estos textos de McKinnon fueron incorporados en muchas legislaciones, más que nada en cuanto a exigir la existencia de protocolos en muchas instituciones o en escuelas, protocolos de cómo actuar ante el abuso sexual. También McKinnon es una férrea opositora a la prostitución, porque entiende que la mujer es cosificada, la pornografía, aunque suele generar, por ejemplo, en el caso de la pornografía, un conflicto con otro derecho que es el de la libertad de expresión. De todas maneras, una de las cosas más interesantes que nos va a decir McKinnon no solamente es poner evidencia cómo la mujer es la víctima de todas estas instituciones, pero fundamentalmente donde va a poner énfasis es en la naturalización que se le da a todas estas cuestiones que implican un claro dominio masculino. Es decir, se lo toma como cuestiones naturales, como cuestiones que son porque así deben ser. Y dentro del feminismo de la diferencia va a ser distinto. Ahí sobresale un texto que se llama Una voz diferente, de Carol Gilligan,
Y lo que nos va a decir Gilligan es acentuar precisamente algunas diferencias que tienen las mujeres con relación a los varones, que son diferencias que tienen que reconocerse, que tienen que meritarse como diferencias valiosas y que tiene que la mujer hacer valer esas diferencias. Yo recuerdo, para poner un ejemplo de este feminismo de la diferencia, y que no debe ser de ninguna manera menospreciado, ya que desde algunas voces se lo critica porque sigue siendo diferenciador entre el hombre y la mujer y no tiende hacia una igualación. Pero creo que es interesante tomar algunos datos de Carol Gilligan. Yo recuerdo, para poner como ejemplo, que hace un tiempo vi un documental en los cuales unos científicos estudiaban las conductas de los chimpancés y determinaban que el dominador en los grupos de chimpancés era el chimpancé macho porque era el que tenía relaciones de dominio, el que tenía la fuerza, el que siempre imponía su poder. Hasta que en determinado momento se incorporan estos grupos de estudio investigadoras mujeres, y empiezan a advertir de que el poder supremo del macho no era así, sino que detectaron que en forma mucho más sutil las mujeres hacían alianzas entre ellas cuando necesitaban, por ejemplo, imponer sus decisiones frente a un macho. Todo esto, estas conductas de la etiología, que estudia el comportamiento de los animales, nunca había sido advertido por los científicos. Y se puede decir de que fue precisamente la mirada femenina la que pudo, desde esa visión, determinar algunas conductas que antes no habían sido vistas. Eso significa, como un ejemplo, de que por eso es tan interesante el título, ¿no es cierto?, del libro de Gilligan, una voz diferente, a lo que podríamos también agregar una mirada diferente. Bueno, entonces, hemos visto en esta segunda parte qué es el feminismo, cuál ha sido su origen y cuáles han sido las luchas del feminismo en sus distintas corrientes, en sus distintas perspectivas. Vamos a ver ahora, en esta tercera y última parte de la clase, cómo todo esto repercute en el ámbito del derecho. Ahora volvemos. 3. Las críticas feministas al derecho. El caso I. Bueno, vamos a este tercer y último bloque, que es cuáles han sido las críticas feministas al derecho. Ya nos enfocamos estrictamente en el mundo del derecho, y acá tenemos que distinguir tres aspectos que diferencia Isabel Jaramillo. Por un lado, la crítica al derecho en general; por otro lado, la crítica hacia instituciones jurídicas en particular; y en tercer lugar, a lo que podríamos denominar la crítica a los métodos de interpretación jurídica. El primer punto, que es la crítica al derecho en general, tiene que ver cuando el feminismo aparece como una postura crítica a todo el producto que denominamos derecho, en su sentido sociológico, en su sentido histórico. Es decir, que va a haber una denuncia que el derecho es, en definitiva, un derecho producido por varones, un derecho que no tiene objetividad, que no tiene neutralidad, sino que el derecho será un producto de la sociedad patriarcal. Aun cuando los sistemas jurídicos tienden a proteger, incluso cuando tienden a proteger a las mujeres, hay en esos casos una desvalorización y de alguna manera una desigualdad en ese trato. En segundo lugar, la crítica jurídica hacia el derecho ya se va a enfocar en las instituciones en particular. Va a ser una crítica hacia la institución
como hemos visto, del sufragio, la institución del aborto, que recién hace muy poco tiempo ha sido reconocido en la Argentina como el derecho de la mujer de disponer de su propio cuerpo y por lo tanto tener las garantías de un aborto libre, un aborto gratuito, o sea, una interrupción del embarazo con estas características que respete sus derechos humanos, ¿no es cierto? Eh, Dentro de estas características hacia las instituciones jurídicas, la crítica jurídica que se hace desde el feminismo es sumamente interesante. Les quería poner este ejemplo de un caso que Catherine McKinnon enfoca en su texto que ya mencionamos, Feminismo y Modificado. Y esta mirada de McKinnon nos va a revelar cuán importante es esta perspectiva de garantizar los derechos humanos de las mujeres. Ustedes saben que en el año 1973, en los Estados Unidos, la Corte dicta un fallo, un leading case, un fallo que reconoció a Roe eh, eh, le reconoció a una joven de Texas el derecho al aborto y el fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos lo que hacía, destacaba, era que en definitiva la práctica de esta joven era una práctica de su mundo privado que tenía que ver con su intimidad y el Estado no tenía por qué meterse. Y es ahí donde McKinnon critica este fallo, porque va a decir, el aborto no es algo privado, el aborto es algo público, el aborto es algo que el Estado tiene que garantizar. Si lo reducimos, si eso se reduce al mundo de lo privado, va a hacer sobresalir notables diferencias entre las mujeres pobres y las mujeres ricas. Y casualmente la Corte Suprema, en un fallo posterior que se llama Harris versus McRae, lo que va a hacer es ir en contra de esta postura de McKinnon porque le va a rechazar a una mujer la posibilidad de que el Estado le financie el aborto. Es decir, que McKinnon tenía razón en que en definitiva, en aquel viejo fallo que reconocía el derecho a abortar, en realidad no lo estaba reconociendo como un derecho, porque si estuviera reconocido como un derecho, se hubiera expresado la Corte en que el Estado debía garantizar esta no discriminación entre las mujeres que toman esa decisión sobre su propio cuerpo. Y la tercera de estas críticas jurídicas al derecho tiene que ver con los métodos de interpretación del derecho, y ahí hay un libro muy interesante de Catherine Bartlett que se llama El método legal feminista, que significa que los jueces, a la hora de interpretar el derecho, deben tener en cuenta algunas perspectivas que lo que hoy denominamos perspectivas de género. Y yo sobre esto quisiera poner como ejemplo un fallo dictado muy recientemente, en este año 2022, que se ha conocido como el fallo Iggy. En realidad, Iggy es un sobrenombre de una joven de 40 años, 42 años, que era fanática, idolatraba a un gran jugador de fútbol que fue un arquero de la selección colombiana que se llamaba Higuita. Iggy, tal su sobrenombre, en realidad el nombre de ella es Eva Analía de Jesús. Iggy es una joven asumida como lesbiana, pero durante muchos años fue
discriminada, acosada, violentada en el barrio donde vivía, que era en Bellavista, que desde el año 2002 los varones de ese barrio la agreden porque es lesbiana con características masculinas, como si la lesbiana femenina fuera de apetencia del varón, pero ahí era una, lo que en la jerga se conoce en forma despectiva como chonga, como marimacho. Entonces era discriminada. Y en el año 2002 Iggy se tiene que ir de ese barrio, pero en el año 2016 y algunas veces vuelve para visitar a su familia que había quedado, su madre, a sus hermanas. En uno de los momentos que Iggy regresa, la vuelven a acosar, pero esta vez la intentan violar. Es decir, hay varios hombres que bajo el lema nosotros te vamos a enseñar lo que es ser mujer, lesbiana de mierda, así le dicen, lesbiana de mierda, nosotros te vamos a hacer mujer, estos varones, estos violadores, las echan, la golpean brutalmente, mientras uno le arranca las ropas e intenta violarla, los demás la golpean en la cabeza, la dejan llena de moretones. Y Iggy llevaba un cuchillo, una navaja, y en el momento que se está a producir la penetración, Iggy le produce una herida con un cuchillo y le causa la muerte al violador. Una violación en tentativa, intento de violación. Y es detenida y todo el proceso que se sigue contra ella, toda la investigación que se hace contra Iggy es una violación que absolutamente deficiente, en que Iggy tiene una doble, un doble abuso, el abuso producido por estos hombres, pero después también el abuso institucional en el cual no se reservaron las pruebas debidamente, la ropa arrancada no se la preservó por a ver si había rastros genéticos, si había pruebas. Los testimonios fueron más que nada testimonios, las pruebas testimoniales fueron a favor generalmente de la familia de la persona que había muerto. Es decir, una investigación plagada de irregularidades que tuvieron más que nada en cuenta la situación de menosprecio hacia Iggy, una joven que vivía en situación de extrema precariedad, y hasta que estuvo 7 meses detenida y, eh, y cuando llega el expediente a la Cámara en lo criminal de San Martín, recién en el año 2022, produce un fallo ejemplar donde critica la instrucción y fundamentalmente critica que no había sido hecho con fines, no había sido mirado desde una perspectiva de género, no tuvo en cuenta la situación de notable desigualdad entre un grupo de hombres y una mujer. La víctima pasó a ser Iggy, la víctima pasaron a ser los hombres abusadores, nunca se la trató ahí como una víctima, y en realidad se estaba defendiendo de una penetración, y lo que el fallo de la Cámara termina sentenciando es que al caso se aplicaba
la solución prevista en el artículo 34 del Código Penal, que se llama legítima defensa. Es decir, para evitar un mal mayor, una persona necesita producir una determinada acción para defenderse. Es decir, nunca se le había dado al fallo Higui una perspectiva de género, y en este sentido una sentencia que aplica la perspectiva de género, en primer lugar, lo que debe hacer es ponerse en lugar de la víctima, creerle a la víctima, no dudar de la víctima, y hacer la instrucción sobre la base de que es verdad lo que está diciendo, y sobre la base de que casi todos estos delitos se producen en una relación asimétrica y en una relación que violenta a una persona, a un ser humano, en este caso, por el solo hecho de haber tenido una orientación sexual determinada, que era inadmisible para los machos que no podían comprender cómo una mujer no disfrutaba de la sexualidad con un varón. Entonces, el fallo I lo que nos viene a decir es que es posible que haya fallos con perspectiva de género, y aunque estemos en el año 2022 y uno quiere creer que esta modalidad, esta forma de interpretar los casos, no es tan así, porque casualmente en mayo del 2022 un fallo también de un tribunal oral en lo criminal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue un fallo lamentable, porque era una mujer que fue víctima de un femicidio, fue asesinada, y sin embargo los jueces, dos jueces, de los tres hay uno que votó en minoría, pero hay dos jueces que no quisieron agregar el agravante de femicidio. Ustedes saben que el femicidio es un agravante del homicidio cuando se produce en un contexto de género, en un contexto de diferencia en este sentido, y los jueces consideraron que la perspectiva de género, que era la que había apelado el abogado, el fiscal que acusaba a este criminal, a este femicida, los jueces se negaron a aplicar el femicidio con el argumento de que las ideologías de género son conceptos oscuros que violan la igualdad entre los hombres porque le da prerrogativa a las mujeres, ignorando de que la perspectiva de género es necesaria justamente por la diferencia histórica y estructural de una relación de dominación en la cual las víctimas históricamente han sido las mujeres. Eso significa la perspectiva de género. Para estos jueces es como si esa diferencia no hubiera existido, como si fuera una sociedad entre iguales, cuando es una sociedad que no lo comprueba la experiencia de que las mujeres siguen siendo objeto de una violencia inusitada hasta llegar al propio crimen, que es el femicidio. Bueno, con esto damos por concluida la clase de hoy y será hasta la próxima clase.